Bien, comenzamos ya. Estamos en la gran inauguración de el primer episodio de la segunda temporada de Conciencia VM. En esta ocasión tenemos el orgullo de tener a Patricio Pantoja, ¿ya? Él es médico veterinario y magíster en administración de la Universidad de Chile y además profesor de genética animal de la Universidad de Viña del Mar, ¿ya? Que nos va a hablar de la genómica aplicada a la medicina veterinaria, ¿ya? También nos acompaña Eduardo Escalona, académico del Departamento de Ciencias Básicas, y quien les habla, Mauricio Chugurú, coordinador del área de física del Departamento de Ciencias Básicas. Patricio, un gusto, ¿ya? Eduardo, bienvenido. Hola, Conversemos. hola, hola Patricio, hola Mauricio. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, Eduardo. Encantado de estar con ustedes hoy día, acá en este programa que me pareció muy entretenido, que es Conciencia VM. Buenísimo, para nosotros igual. Entrando en tema, Patricio, vamos viendo un poquitito el título de nuestro capítulo de hoy, la genómica aplicada a la medicina veterinaria. Contémosle un poquitito a los auditores, a los que nos están viendo a través del video, la genómica. ¿Qué es la genómica? Bueno, ¿qué es la genómica? Mira, básicamente parte por el concepto de que, ¿no es cierto?, todos los organismos animales, ¿no es cierto?, están compuestos por una gran cantidad de células. Y cada una de esas células tiene un núcleo. Y dentro de ese núcleo existe un componente importantísimo que es el ADN, ¿no es cierto? Que la mayoría ya de la gente ya lo ubica, ya sea como ADN o también como ARN, que es el ácido desoxirribonucleico, que ya se sabe, ¿no es cierto?, que es el componente básico de transmisión de caracteres de una generación a otra. Es decir, el ADN, ¿no es cierto?, es como nuestra base estructural y que va definiendo de qué manera cada una de las personas, animales, vegetales, todo lo que llamamos como el, el reino animal o el reino vegetal, ¿no es cierto?, aparece ante nuestros ojos. ¿No? Y lo que aparece ante nuestros ojos es lo que llamamos el fenotipo. El fenotipo, es decir, aquello que podemos ver de esa información que contiene el ADN. Y por otra parte está el ADN que se ha llamado como genotipo, es decir, el conjunto de genes que definen lo que finalmente se va a ver de la persona, del vegetal, del animal. ¿Ah? O sea, por eso entonces eso genera esas diferencias, ¿no es cierto?, entre las distintas especies, que somos distintos. Es decir, una persona, ¿no es cierto?, es distinta a un orangután, a un chimpancé, a un caballo, a una vaca, digamos, ¿no es cierto?, para hacer ejemplos del reino animal. Y también el maíz, ¿no es cierto?, tiene una estructura distinta a la que tiene el trigo, a la que tiene la avena, a la que tiene el sorgo, y obviamente que respecto a árboles frutales y otro tipo de cosas. Entonces, ¿de qué manera, digamos, se logra que lo que nosotros estamos viendo está definitivamente respaldado por lo que es el ADN, esa base molecular, ¿no es cierto?, que está en el núcleo de cada célula? Y entonces, desde el punto de vista de la evolución que hemos tenido como especie, desde el punto de vista de la investigación, era muy desafiante cuando apareció, ¿no es cierto?, hace varios años atrás, por ahí por los años 60, ¿no es cierto?, esto de que se había podido descifrar la estructura del ADN, es decir, cómo estaba compuesto. Y aparece esto de la doble hélice, ¿no es cierto? Si ustedes seguramente lo han Eso es de Watson escuchado, y Crick, ¿no? Watson y Crick que están ¿no es con... cierto? Watson y Crick. que eran físicos. Y fue una revolución, o sea, que ¿no es eran cierto? físicos. Claro, sí, que eran cierto. físicos. ¿Cierto? Y entonces fue una cosa ya que llamó mucho la atención, el poder saber ya que aquello que sospechábamos que era la base de la vida, digamos, y de cómo evolucionaban las distintas especies, estaba constituido por esta doble hélice, y que esa doble hélice, ¿no es cierto?, tenía
esas bases nitrogenadas, ¿no es cierto? La adenina, citosina, guanina, ¿no es cierto? Timina, y también el uracilo. Y existía una estructura ordenada de esa doble hélice y que se era capaz de transmitirse. Entonces ya fue una cosa ya que fue una revolución, ¿no es cierto? Pero después vino esto de poder saber de qué manera, ¿no es cierto?, esa estructura se transmitía y generaba, digamos, lo que nosotros tenemos en nuestras manos, o sea, la forma de nuestras manos, la forma de nuestro cuerpo, el largo de nuestros brazos, el largo de nuestras piernas, todos estos caracteres que son visibles, de qué manera se lograba eso. Y entonces se logró determinar de que dentro de esa estructura, ¿no es cierto?, habían genes, habían zonas dentro de ese ADN que determinaban cada carácter que nosotros podíamos ver. ¿Ah? El color de la piel, el largo del pelo, nosotros tenemos algunos tenemos pelo negro, otros pelo rubio, ¿no es cierto? Bueno, todo ese tipo de características estaban asociados a esto. Y ahí entonces Patricio, parte, ¿no es cierto? Sí, no, es que sí, dime a nomás. mí me salta una duda. Bien. A ver, yo sé que, claro, con Watson y Crick se demuestra precisamente la estructura que tiene el ácido desoxirribonucleico. ¿Ya? Pero antes uno también, no sé si estoy metiendo las patas porque no es mi área, pero eh, antes también habían manejo a nivel de ADN, pero sin saberlo. Por ejemplo, no sé, pues tú en tu área tú tenías una vaca que daba más leche, entonces esa vaca que daba más leche la cruzabas con un toro que era más grande para tener más vacas que tuvieran leche y en el fondo, sin darte cuenta, bueno, usando un poco el sentido común, estabas haciendo cruzas de animales para mejorar ciertos rasgos genéticos sin tener idea que existía algo llamado un gen, ¿cierto? Claro, sí, sí, Ya, exactamente, sí, eso es cierto. O sea, intuitivamente, ¿no es cierto? La, la selección genética que se hizo se atribuyó específicamente a lo que tú acabas de decir, es decir, había un individuo que era distinto a los demás. O sea, claro. dentro de un rebaño, por ejemplo, de vacas, de 100 vacas, habían normalmente, ¿no es cierto?, 10 que producían más leche que el ordeñador, porque vas partiendo de lo básico, o sea, el ordeñador, aquel que en esos años, digamos, ordeñaba a mano, ¿ah? Cada vaca ordeñaba a mano, pero sí iba viendo que el balde en algunas vacas se llenaba Grande, sí. y en otros llegaba hasta la mitad, ¿no? Entonces Ya. decía, chuta, aquí hay algo que tenemos que podemos aprovecharlo. Ya, Y porque entonces, lo que yo sé en este minuto es que, ya, bien, entonces ahora ya sabemos, ya el código en el fondo, creo que en el ser humano, no sé si en todos los animales, pero creo que en el ser humano que el código genético ya se conoce el código, lo que se desconoce es qué significa cada uno de esos códigos en lo que tú estabas diciendo en el fondo. claro, claro, exacto, exacto. O Ya, sea, había como una cosa así, bueno, produce más, ¿no es cierto? Y la selección, el cruce, ¿no es cierto?, con otros toros. Eh, pero no había este acercamiento, digamos, a que determinadas zonas específicas de los cromosomas, donde está el ADN, eran los que determinaban eso. Y eso es lo que ha logrado la genómica. ¿Ah? La genómica, que lo que hizo fue estructurar el conocimiento sobre el ADN y llegar a definir lo que se llama el gran proyecto que fue revolucionario, que fue el del proyecto del genoma humano. O sea, el poder, ¿no es cierto?, a través del cruce de investigadores, de organizaciones, ¿no es cierto?, para poder determinar cuál era el genoma humano completo. Y eso se logró hace más o menos ya, bueno, a esta altura 20 años ya, por lo menos, donde se publicó, digamos, ya, mire, este es el genoma humano y estos son los, digamos, todos los cromosomas, y en cada zona de este cromosoma existe este gen que determina, por ejemplo, el color de los ojos, este otro gen determina lo que conversamos recién, el color del pelo, este otro gen determina, ¿no es cierto?, el largo de los brazos de esta persona, y así sucesivamente. ¿Ah? Entonces fue Patricio. algo revolucionario. Y bueno, ahí un poco ya empezamos a destapar, ¿cierto?, esta relación entre producir organismos transgénicos
mediante técnicas de genética, ya, y aquí me saco un poco la careta, ya yo soy bioquímico y mi trabajo lo he hecho gran parte de mi vida experimental con genética, ya generando organismos mutantes, tanto en bacterias como en algas. Y fíjate que, ¿qué opinión te merece esta utilización de estas piezas fundamentales, ¿cierto?, que conversábamos recién, que son los genes, en un organismo u otro, que son de repente tan lejanos como extraer genes para luego introducirlos en bacterias para producir, por ejemplo, la hormona insulina de una manera masiva, mediante un método más barato, ¿ya? Pero ¿qué sucede con aquellos genes que empezamos a mezclarlos ahora? Los extraemos de un vegetal, los introducimos en una célula, un microorganismo puede ser también, o los introducimos dentro de un animal de una especie en un animal de otra especie. ¿Qué opinión te merece ese juego, digamos, de los genes que hoy día estamos haciendo para potenciar a veces la producción de algún producto? Sí, bueno, ahí, claro, pasamos a un área muy, muy interesante que es el de la ética, ¿no es cierto? Hay temas éticos, la tecnología, yo diría que hoy día ya está disponible, ya. Hoy día hay maneras, ¿no es cierto? Y tú lo sabes mejor que yo, Eduardo. eh, Hay metodologías que permiten, ¿no es cierto?, fragmentar un trozo de ADN y a través de algunas enzimas, como digo, y posteriormente trasladar ese gen a otra especie y empezar digamos, a generar ejemplos como, por ejemplo, como el caso había uno muy, muy interesante de en un gusano se había logrado transcribir, o sea, transportar, digamos, desde una especie a otra, desde conejos angora, que tienen una característica del pelo con unas propiedades muy, muy adecuadas, digamos, de firmeza, longitud, etcétera, etcétera. El gen que determinaba esa condición, digamos, que le da esa característica al conejo angora, se transmitió, digamos, a este gusano, y entonces generaba, digamos, un filamento que mantenía condiciones, las características o los atributos, en este caso, del pelo del conejo angora, generando, digamos, un producto a partir de ese gusano mucho más apetecido, de mayor valor en el mercado, etcétera, etcétera. O sea, ese tipo de cosas ya se están haciendo, se han hecho. Y cosas tan extrañas también como agregar un gen que determina la fluorescencia en una alga, ¿no es cierto? Que seguramente lo has escuchado ese ejemplo. Y ese gen se incorpora a un conejo, a conejo, digo, no a un conejo, sino que obviamente en un experimento, ¿no es cierto? A varios conejos, se lograba que apareciera un conejo fluorescente, o sea, algo que, ¿no es cierto? Entonces, claro, son cosas que en este minuto uno dice, oye, qué interesante, qué revolucionario, ¿no es cierto? Pero cuando uno piensa que esto pudiera aplicarse ya a, por ejemplo, a personas, o a, digamos, más que personas, perdón, a embriones que estén en crecimiento, ¿no es cierto? O digamos, las células originales, ¿no es cierto?, que dan origen a una persona, que pudieran ser manipuladas en este sentido y incorporarle genes. Obviamente uno dice, no, un momento, o sea, aquí tenemos que irnos con tranquilidad, o sea, y de hecho se han incorporado muchos comités de ética que están de alguna manera regulando este tipo de investigación a nivel de Unión Europea, Estados Unidos, ¿no es cierto? Y que están preocupados por este tema. Y de hecho han frenado algunos desarrollos que iban en el límite de lo ético o de aquello que era posible para poder mantener ciertos estándares básicos de ética humana y animal incluso también, hoy día. Sí, fíjate que
A ver, yo me merezco una opinión igual ahí bien por los dos lugares, en verdad. O sea, la utilización de transgénicos de manera deliberada igual genera un conflicto ético, por supuesto, y genera un conflicto también biológico, porque, pucha, ¿cuántos años Argentina sufrió con estos transgénicos de la soya? Que vaya, teníamos cantidades de nutrientes dentro de la soya que eran maravillosos, pero después no podían ni siquiera controlar las plagas que estaban generándose asociadas a esta soya transgénica. Entonces, vale, ahí hay un descontrol. Pero por otro lado, qué óptimo sería empezar a utilizar ciertos tratamientos como la terapia génica. Hoy día vemos que hay algunas enfermedades asociadas a nuestro genoma que nos las traen desde el nacimiento, desde esa fecundación, ¿cierto? Que sería muy conveniente que tengan un tratamiento mediante la terapia génica. Entonces, como dices tú, Patricio, hay que estudiarla con regulación, ya, porque, claro, también hay un proceso ahí que si se abre a los científicos, no va a faltar el que va a desarrollarlo de una manera un poco correcta, pero vaya que avance, ojalá que avance y también todos los pacientes que están afectados por estas patologías puedan sentir durante su proceso un alivio asociado a la ciencia, porque chuta, hoy día la ciencia nos ha demostrado de que es fundamental en la sociedad, ¿cierto? Hoy día tenemos una ciencia que nos está ayudando a contener un virus que rápidamente apareció y rápidamente también pudimos generar una vacuna sobre él. O sea, claro, estamos pensando un año, pero es un desarrollo extremadamente rápido para la producción, generación de esta vacuna. Así es que sí, muchas gracias. Sí, ese tema era bien peliagudo. Vale. Sí, sí. Sí, y muy interesante. Pero en todo caso, hay que también aclarar algunos conceptos, porque, por ejemplo, el caso del maíz. El maíz que nosotros vemos hoy día, ¿no es cierto?, que son matas con alturas de 2, 3 metros de alto, ¿no es cierto?, no tienen nada que ver con el maíz original, que creo que la altura máxima era de 60 centímetros, ¿ah? Y una estructura totalmente desordenada, digamos. En cambio, tú ves hoy día en las plantaciones de maíz y ves casi todas las plantas. O sea, si tienes 1.000.000 de plantas, porque eso es lo que ocurre de repente en una hectárea, puedes perfectamente tener esa población de maíces ahí, ¿eh? Uno al lado del otro, y todos prácticamente de la misma altura, con la mazorca ubicada en la misma posición, con las hojas también, o sea, es ver una clonación. En el fondo eso es lo que se ve hoy día en una plantación de maíz. Entonces, para poder llegar a eso, no hubo manipulación genética. Ahí no ha habido en el caso de maíz. Ha sido exclusivamente una selección que ya lleva ya cientos de años, ¿no es cierto?, para poder llegar a esto. Entonces, la Como gente los piensa plátanos. que... ¿Ah? Como Claro, los y plátanos. también, El caso de los como los plátanos, plátanos. tú cada vez que te comes un plátano, te comes un clon de un plátano de hace muchos años atrás. Y no Claro, hay otro. exacto. Sí, sí, es un clon. Claro. Y seguramente ese plátano hoy día está preparado para resistir más tiempos de embalaje, Claro. transporte, ¿no es cierto? Está más, es capaz de soportar más los golpes, etcétera. O sea, pero detrás de eso, como digo, no ha habido manipulación genética, ha habido exclusivamente un tema de selección genética, es decir, de ir viendo variedades, ¿no es cierto?, que se van adaptando mejor a las condiciones que van cambiando también. Y ahí viene esta conexión entre lo que conversamos delante, que es el fenotipo, aquello que nosotros podemos ver del genotipo. Y la ecuación básica que yo la paso en todas mis clases, ¿no es cierto?, cuando partimos, es que lo que nosotros vemos, que es el fenotipo, es igual a la letra G, que es el fenotipo, ¿no es cierto?, más el ambiente, ¿ya? O sea, lo que nosotros vemos a veces es muy distinto de lo que podríamos esperar en dos situaciones distintas. O sea, el mismo genotipo sujeto a distintos ambientes puede generar individuos que son muy distintos unos del otro. Entonces, genéticamente son iguales, pero dadas las condiciones ambientales, el genotipo, de alguna manera, que ahí entra, digamos, un concepto distinto, que es que hay como una especie de adaptación de ese genotipo a las condiciones ambientales, ¿ah? O sea, entonces, la verdad que es un mundo, un concepto ya realmente con mucha pasión, porque
el entender de que lo que nosotros somos forma parte de una secuencia de reacciones y de reacciones enzimáticas, metabólicas, y que nos permiten pescar una sección de un cromosoma que puede tener, disculpen, una pequeña secuencia de bases nitrogenadas, ¿no es cierto?, de letras que se intercambian y que generan una pequeña zona en una molécula del cromosoma, y que eso permite transformarse en una proteína que después forma parte de lo que nosotros somos. O sea, es una maravilla, o sea, una cosa Increíble. bueno, en fin. Y todo parte de una célula, Estoy siempre hay apasionado. más. Claro, además, Todo parte de una, sí. y además Impresionante. que esto sea capaz de transmitirse, digamos, de padres a hijos. O sea, hay un mecanismo de transmisión, pero que está sujeto a esta mezcla que ocurre, ¿no es cierto?, en la fecundación de entre el genotipo que aporta la mitad de ese genotipo lo aporta un padre y la otra mitad de ese genotipo lo aporta la madre. Y se produce ahí, ¿no es cierto?, un mix que hace una mezcla y que genera un tercer individuo, digamos, que es parte de los dos, etcétera. O sea, Sí. Sí, si no me dicen que eso no es maravilloso, no sé qué es lo que es maravilla. para mí en ese punto empiezan a regir las leyes de la mecánica cuántica y estadística, que no hay otra explicación a mi Ya, juicio. En el fondo somos parte de sí. una probabilidad muy, muy impresionante. Oye, Patricio, Ya. ya estamos llegando Sí. al término en el tiempo que tenemos disponible, así Qué que, lástima. pero te quiero hacer una pregunta antes, más que una pregunta, Sí. ¿qué opinas tú sobre, qué le podrías decir a los estudiantes, básicamente, si se les interesa este tema, qué deberían hacer como para llegar y seguir trabajando en ello? ¿Ya? Bueno, mira, yo ya se los he dicho, o sea, ya llevo 3 años dictando una clase de genética animal en el segundo semestre a los alumnos de veterinaria de la Universidad de Viña del Mar. Y siempre les digo, oye, si ustedes no se entusiasman con esto, ¿con qué cosa nos puedo entusiasmar? Porque estamos hablando acá de la base de lo que somos y de la gran potencialidad que hay. Hoy día, por ejemplo, ya existen pruebas genómicas en medicina veterinaria para poder determinar, por ejemplo, si una ternera, prácticamente una ternera recién nacida, yo puedo tomarle una muestra de pelo o de tejido. Normalmente lo que se le hace es una pequeña disección de la oreja, digamos, un corte chiquitito, digamos, y eso se manda a Estados Unidos y me llega de vuelta un informe con todos los atributos, o sea, todo el perfil genético de ese animal para producción de leche, producción de materia grasa, producción de proteína, facilidad de parto que va a tener esa vaquilla, facilidad de parto que van a tener las hijas de esa vaquilla, y decir, todo el perfil, digamos, las características de conformación de esa vaquilla, todo lo puedo tener yo, o sea, cuando recién se nacía, de manera que puedo determinar si efectivamente me voy a quedar en mi rebaño, digamos, porque se adecua a lo que yo necesito, o simplemente la crío y pasado cierto tiempo lo puedo vender a otro productor que a lo mejor le va a ser más adecuado para sus Se entiende. condiciones ese animal. ¿Te fijas? O sea, ese es el gran potencial que hay. Entonces, eso por una parte, en la parte productiva. En la parte de aplicación directa, existen ya test, ¿no es cierto?, para determinar paternidad, por ejemplo. O sea, si un potrillo, ¿no es cierto?, nació de el potro más caro que existe en el mercado, porque es el que más carreras ha ganado, ¿no es cierto?, el que tiene la mejor conformación, o pasaron gato por liebre y era otro el padre. Te puedes asegurar, Te del puedes linaje. asegurar. Después, Sí, eso ya se hace también en el caso humano, ¿no es cierto?, la determinación de sí, paternidad. qué bueno. Existen test también para saber, por ejemplo, si un perro tiene un gen que le da una cierta sensibilidad a una enfermedad específica. Por ejemplo, displasia de cadera, en el caso de los pastores alemanes, u otras enfermedades en otras especies, ya existen maneras de poder detectar eso tempranamente. Entonces, de esa manera,
una persona que quiera hacer una cruza, por ejemplo, puede determinar si ese macho, digamos, o esa hembra eh, eh, podría evitar la presentación de la enfermedad o no. Sí, o rasgos violentos de la Entonces, especie, cosas por el estilo. claro, exacto. ¿Te fijas? Entonces hay, y en el fondo hoy día todo en el caso de salud animal, por ejemplo, también, perdón, de salud humana, me confundo porque de hecho hoy día ya estamos yendo hacia una concepción de una sola salud, ¿no es cierto? El One Health, Sí. una sola salud, porque la verdad que hay tanto que compartir entre el conocimiento que tenemos de las enfermedades, ¿no es cierto? Nosotros en el área veterinaria, en perros, cerdos, por ejemplo. No, y Fíjense que más, ustedes ya ahora que estamos viendo que enfermedades que son propias de animales pasan a humanos, y bueno, y estamos claro, en una pandemia por eso, exacto, básicamente. Sí. 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 Y de hecho, por ejemplo, el cerdo, que es un animal que funciona fisiológicamente de una manera muy similar a los humanos, ¿no es cierto? Ya existen ya algunos trasplantes de órganos que se hacen, ¿no es cierto? Pero también enfermedades, ¿ah? Y de hecho el conocimiento sobre el genoma de las especies animales permite también proyectar y asociar la presencia de genes. Por ejemplo, se determinó que hay una raza bovina que tiene lo que se llama un doble músculo. O sea, tiene, digamos, toda la parte trasera donde van aquellos cortes de carne más apreciados, es doble. Tiene una doble musculatura. Imagínense, eso está asociado a un gen que está presente en esa raza. Me acordé de un Y, capítulo de Los Simpsons donde muestra una vaca y se ve una vaca como con ah, 5 ubres. claro, exacto, claro, claro. Bueno, eso todavía no, digamos, Sí. pero sí estos animales sí digamos, un trasero muy, muy Ya abundante, entiendo. ¿ah? Y eso está asociado a un gen. Y se encontró una relación entre algunas patologías en niños que presentaban deficiencias musculares, digamos, asociadas a un gen por en el fondo, compartir el mapa genético de la especie bovina con la especie humana y determinar que más o menos en un cromosoma similar y en un sector específico había una coincidencia de genes. Entonces se empiezan a intercambiar informaciones que puede ser muy, muy valioso. Entonces, yo creo que nos espera un futuro desafiante. Cuando uno se mete en este tema, yo lo manejo a nivel global. Probablemente Eduardo, a nivel de biología molecular, los desafíos son enormes, porque hay mapas cromosómicos, marcadores genéticos, existen locus, o sea, posiciones que se asocian, digamos, a la presencia de un carácter determinado, etc. Así que creo que el futuro, desde el punto de vista científico y de aplicación a las áreas nuestras directas de la profesión, son fantásticas, ¿ah? Me hubiera gustado nacer en esa época a mí. Sí, sí, bueno, estamos en el fondo en la cresta de la ola en este momento en estas materias, y es sumamente interesante lo que viene. Queda un montón de estudios y cosas que van a salir, y que, bueno, no sabemos en qué vamos a estar ni siquiera en 5 años más, en 10 menos, en 40 o 50 años más. ¿Ya? Oye, Pato, Sí, muchas gracias. Tenemos que, lamentablemente, por cosa de tiempo y sí, ir cortando. Te agradezco mucho tu tiempo, te agradezco mucho lo que lo que nos contaste, ¿ya? Espero que en el futuro podamos seguir con esta idea del programa y te volvamos a tener aquí para que nos cuentes cómo te ha ido, ¿ya? Y también, bueno, le agradezco mucho a encantado. Eduardo Escalona que me haya acompañado hoy día en esta conversación, ¿ya? Muchas gracias y hasta luego. Bueno, Gracias, Patricio. muchas gracias por la invitación. Que estén Chao. muy bien. Chao, chao.